¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, incluso cuando estás completamente solo en tu propia casa? No es paranoia. A veces es real. Lo que voy a contarles no es una invención. Sucedió de verdad, y todavía me despierto en la noche sudando frío, revisando cada sombra en la habitación. Advertencia. Esta historia contiene descripciones detalladas de acoso, intrusión en el hogar, aislamiento psicológico y eventos que podrían desencadenar ansiedad o trauma en lectores sensibles. Si has experimentado algo similar, considera no continuar. No es ficción, es mi testimonio real, basado en hechos documentados por la policía y mis propios registros. Todo comenzó en el verano de 2018, cuando me mudé a una pequeña casa en las afueras de una ciudad mediana en el centro de Colombia. Era un lugar modesto, una construcción de los años 70, con un ático polvoriento y un sótano que olía a humedad permanente. Yo tenía 32 años en ese entonces, soltero, trabajando como analista de datos desde casa para una empresa remota. La mudanza fue impulsada por la necesidad de un cambio después de una ruptura dolorosa con mi exnovia, Laura, quien me había dejado por alguien más estable. Quería un lugar tranquilo donde pudiera enfocarme en mí mismo, lejos del bullicio de Bogotá. La casa la encontré en un anuncio en línea. El precio era ridículamente bajo para su tamaño. 3 habitaciones, un jardín trasero con un viejo sauce que colgaba como una cortina natural y un garaje adjunto. El agente inmobiliario, un hombre mayor llamado Don Eduardo, mencionó que había estado vacía por un par de años después de que el dueño anterior, un viudo solitario, muriera de un infarto. Nada siniestro, dijo con una sonrisa forzada. Solo necesita un poco de amor. Firmé el contrato sin pensarlo 2 veces, emocionado por la independencia. Los primeros días fueron rutinarios. Desempaqué cajas, organicé muebles que había comprado de segunda mano en el mercado local y configuré mi oficina en la habitación del fondo, con vista al jardín. El internet era lento, pero tolerable. Por las noches me sentaba en el porche con una cerveza, escuchando los grillos y el viento susurrando a través de las hojas del sauce. Era pacífico, casi terapéutico. Pero entonces noté las pequeñas cosas. Una mañana, al bajar a la cocina para preparar café, encontré la puerta trasera entreabierta. Juraría que la había cerrado con llave la noche anterior. Revisé la cerradura. No había signos de fuerza. Pensé que era el viento o mi propia distracción. Cerré con más cuidado esa noche. Al día siguiente lo mismo. Esta vez noté que una de las sillas de la cocina estaba movida ligeramente, como si alguien la hubiera usado. Me dije a mí mismo que era el gato del vecino, que a veces merodeaba por el jardín, pero no había huellas de patas. Empecé a llevar un registro mental de estas anomalías. Una semana después, mientras ordenaba el ático para almacenar algunas cajas sobrantes, encontré una vieja caja de cartón cubierta de polvo, etiquetada con una letra desvaída. Recuerdos, no abrir. Dentro había un journal encuadernado en cuero, amarillento por el tiempo, junto con fotos antiguas y recortes de periódico. El journal pertenecía al dueño anterior, un hombre llamado Ramón Herrera. Las entradas databan de los años 90 hasta 2016, 2 años antes de su muerte. Curioso, me senté en el piso polvoriento y empecé a hojearlo. Las primeras páginas eran mundanas, descripciones de su vida diaria como mecánico jubilado, quejas sobre el clima, notas sobre sus visitas al médico por problemas cardíacos. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Ramón escribía sobre una presencia en la casa. Siento ojos en mí, decía una entrada del 2005. No estoy solo. Alguien entra cuando duermo. Pensé que era demencia senil, quizás paranoia inducida por la soledad, pero los detalles eran demasiado específicos. En una entrada de 2010, anoche encontré mi cepillo de dientes usado, pero no lo usé yo. El agua del baño estaba tibia, como si alguien se hubiera bañado recientemente. Revisé las ventanas, todas cerradas. ¿Cómo entran? Adjunto había un recorte de periódico local sobre robos menores en el barrio, pero nada que coincidiera exactamente. Ramón mencionaba haber llamado a la policía, pero ellos lo descartaron como imaginaciones de un viejo solo. Dejé el journal de lado sintiendo un escalofrío, pero lo atribuí a la atmósfera del ático.
Esa noche, mientras trabajaba tarde en mi computadora, oí un crujido en el piso de arriba. El ático. Subí con una linterna, pero no encontré nada. Solo el polvo removido donde había estado sentado. Al bajar, noté que mi taza de café en la cocina estaba vacío. Lo había dejado medio lleno. Mi corazón latió con fuerza. ¿Me estaba volviendo loco como Ramón? Los días siguientes se volvieron una rutina de vigilancia. Instalé una cámara barata de seguridad en la cocina, conectada a mi teléfono. La primera noche capturó movimiento. Los días siguientes se volvieron una rutina de vigilancia. Instalé una cámara barata de seguridad en la cocina, conectada a mi teléfono. La primera noche capturó movimiento. Una sombra pasando por el pasillo a las 2:17 de la mañana. No era clara, podía ser un reflejo, pero juré ver una figura humana, delgada, moviéndose con cautela. Revisé las puertas, cerradas, ventanas, intactas. Llamé a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras. Estas son antiguas, dijo. Quizás alguien tenga una copia vieja. Pensé en vecinos. El barrio era tranquilo. Familias trabajadoras, un par de ancianos. Mi vecino más cercano, un hombre llamado Carlos, de unos 50 años, vivía solo en la casa adyacente. Lo había saludado un par de veces. Parecía amable, un electricista retirado que pasaba el tiempo arreglando su jardín. Le pregunté casualmente si había notado algo extraño en la zona. Nada que yo sepa, respondió con una sonrisa. Pero esta casa tiene historia. Ramón era un buen hombre, pero al final, bueno, la soledad hace cosas raras. La paranoia creció. Empecé a notar patrones. Mi ropa en el armario parecía reorganizada sutilmente. Encontré un cabello largo en mi almohada, rubio, cuando mi cabello es negro corto. No había tenido visitas. Una noche, al despertar de un sueño inquieto, sentí un aliento cálido en mi nuca. Me giré rápidamente. Nada. Pero la sábana estaba arrugada como si alguien hubiera estado acostado a mi lado. Decidí profundizar en el journal de Ramón. Leí entradas más recientes. En 2014, lo vi. Un hombre delgado, entrando por el sótano. ¿Vive aquí, en las paredes, o algo? No es un fantasma, es real. Llamé a la policía de nuevo, pero piensan que deliro. Adjunto, una foto borrosa tomada con una cámara vieja. Una silueta en el jardín, bajo el sauce. Parecía familiar. ¿Carlos? Investigué. Busqué en internet sobre la casa y Ramón. Encontré un artículo antiguo en un periódico local. En 1995, Ramón había reportado a un inquilino problemático que rentaba el sótano. El inquilino, un joven llamado Esteban, había sido desalojado por no pagar, pero desapareció poco después. Ramón mencionaba en el journal sospechar que Esteban nunca se fue del todo. Siento que volvió. Vive en secreto. El sótano. Nunca lo había explorado bien. Bajé con una linterna. Olía a moho y tierra húmeda. Había estanterías viejas con herramientas oxidadas, cajas de libros mohosos. En una esquina, detrás de una pila de madera, encontré una puerta pequeña, camuflada con pintura que coincidía con la pared. La abrí, un espacio estrecho, como un crawl space, con un colchón sucio, latas de comida vacías y una manta raída. Alguien había vivido allí recientemente. Encontré un teléfono desechable, con mensajes de texto sin leer. Sigo vigilando, no se irá. Mi pulso se aceleró. Llamé a la policía. 2 oficiales vinieron, inspeccionaron el sótano. Parece que alguien acampó aquí, dijo uno. Podría ser un vagabundo. Cambie las cerraduras del sótano también. No encontraron huellas digitales útiles, solo polvo. Me recomendaron instalar alarmas. Lo hice esa misma semana. Sensores en puertas y ventanas conectados a una app. Pero las intrusiones no pararon. La cámara capturó más. Una mano globada abriendo un cajón en la cocina a las 3 de la mañana. La figura era delgada con capucha. No robaba nada valioso, solo tocaba cosas. Mi cepillo de dientes de nuevo. Mi comida mordida. Era como si quisiera que supiera que estaba allí, invadiendo mi espacio personal. Empecé a perder sueño. Me despertaba con pesadillas de ser observado. Durante el día, trabajaba distraído, cometiendo errores en mis reportes. Mis colegas notaron.
Mi jefe me dio una advertencia. Intenté socializar. Salí con amigos a un bar local, pero incluso allí sentía ojos en mí. Una noche, al volver, encontré una nota en mi mesita de noche. Bienvenido a casa. Escrita con mi propia pluma. Investigué más sobre Esteban. Encontré un perfil viejo en redes sociales, inactivo desde 1995. Fotos. Un hombre delgado, cabello rubio. Parecía similar a Carlos, pero más joven. ¿Hijo? ¿Hermano? Confronté a Carlos al día siguiente. Oye, ¿conoces a alguien llamado Esteban? Vivió aquí hace años. Su rostro palideció por un segundo. Luego sonrió. No, no me suena. ¿Por qué preguntas? Esa noche la alarma sonó a las 4 de la mañana. Corrían pasos en el pasillo. Agarré un bate de béisbol que había comprado y bajé. La puerta del sótano estaba abierta. En el crawl space encontré más evidencia. Un diario nuevo, imitando el de Ramón. Entradas sobre mí. Llegó el nuevo. Duerme solo. Come cereal por las mañanas. Lo observo desde el sauce. Llamé a la policía de nuevo. Esta vez trajeron perros. Encontraron un túnel pequeño bajo el jardín, conectando mi sótano con la casa de Carlos. Era antiguo, quizás de la época de la construcción. Dentro, herramientas, comida enlatada y fotos mías impresas desde mi impresora. Carlos fue arrestado esa misma noche. La investigación reveló la verdad. Carlos era Esteban, el inquilino desalojado. Había cambiado su identidad después de desaparecer, viviendo en las sombras, obsesionado con la casa que consideraba suya. Ramón lo había descubierto años atrás, pero nadie le creyó. Esteban Barra Carlos había vivido intermitentemente en el crawl space, entrando y saliendo, envenenando la vida de Ramón hasta su infarto. Ahora conmigo, repetía el patrón. Pasaron meses en el juicio. Esteban fue condenado por acoso, allanamiento y amenazas. Pero el daño estaba hecho. Vendí la casa a pérdida, me mudé a un apartamento en la ciudad. Aún así, a veces siento esa presencia. Un crujido en el piso, una puerta entreabierta. ¿Y si hay más como él? ¿Y si no fue el único? Si lees esto y vives solo, revisa tus espacios ocultos, cambia cerraduras, instala cámaras, porque a veces la soledad no es lo que temes, es lo que atrae a los que observan desde las sombras.